quiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Romanos. Ya estamos terminando este maravilloso libro y pues como lo dice mi esposo, cada estudio es mucho más interesante que el anterior, cada lección. Bueno, antes de empezar, quiero que me acompañen. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude y nos dé ese discernimiento que solo Él nos puede dar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder aprender más de tu palabra. Solo te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos reargulla, nos dé ese discernimiento y esa sabiduría para entender tu palabra, para atesorarla, para ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas diarias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Tengan una bienvenida a este estudio. Hoy finalizamos el capítulo 15 del libro de Romanos. Como dijimos en la anterior lección, es una bendición para nosotros el poder hacer esto y nos da tristeza que ya nos quede solo un capitulito. Sí. Pero de todas maneras, vamos a ver si más adelante empezamos otro estudio así de intenso, con otro de las cartas o de los libros que hayan que están en la Biblia y que Dios nos ponga en el corazón a hacerlo. Exactamente. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra lección del día de hoy. Hemos visto cómo el apóstol Pablo nos viene hablando, ¿no?, acerca del llamado que Dios le dio a él de ser el apóstol de los gentiles. Eso lo vimos en la anterior lección, que él menciona eso en esa carta que le está escribiendo a los romanos, haciéndole también mención a algo que en un versículo de Isaías. Recordemos, Romanos 15:21 dice lo siguiente: he seguido el plan que mencionan las escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán, que es lo que decía Isaías 52:15. Precisamente aquí el apóstol Pablo está siguiendo ese plan, la voluntad que Dios tenía para su vida. De hecho, este plan está también destinado a todos los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador en esa gran comisión que Él mismo nos dejó en su palabra, ¿verdad? Amén, amén. Es un llamado, es un mandato que el Señor nos dejó y precisamente lo vamos a recordar en Mateo 28 del 19 al 20. Que dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Recordemos que esto lo dijo el Señor antes de ascender al cielo y ese fue el mandato, la orden o lo que les dijo a los apóstoles, a todos los seguidores que estaban ahí viendo lo que él había resucitado. Llevaba ya 40 días otra vez aquí después de haber resucitado y se elevó, y esta es la gran comisión que todos debemos de hacer. Y esto que estamos haciendo es parte de la gran comisión para poder llevar las buenas nuevas. Ese es el objetivo, de que las personas conozcan las buenas nuevas de salvación. Acuérdense la lección pasada, si no la vieron, véanla, está bien interesante, porque las buenas nuevas es la redención que hizo Jesucristo por medio del sacrificio en la cruz, que es muy diferente a la expiación. Así que véanlo, está en nuestro canal, La Roca de Betel, en nuestro canal de YouTube. Exactamente. Aquí vemos lo bonito que es en la vida del apóstol Pablo, es que todas sus acciones están respaldadas con la palabra de Dios. Esto es un buen ejemplo para nosotros hoy en día, por lo que debemos hacer, cumplir con lo que está escrito en la palabra de Dios, y no tanto lo que sintamos o lo que creamos o lo que dice la gente que debemos hacer. Cuando el apóstol
Pablo hace esa referencia es porque estaba escrito en la palabra de Dios. Fue cuando mencionó ese pasaje de Isaías, ¿no? Mire que lo más importante cuando uno va a hacer algo para Dios o cuando uno va a hacer cualquier cosa en la vida es que tenga un respaldo bíblico. Cuando uno está respaldado por la palabra de Dios, uno tranquilamente puede actuar con esa paz, esa paz que nos da el hecho de saber de que se den o no se den las cosas, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque las cosas no se miden por medio de los resultados, sino que uno tiene que ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a llevar, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, nos dejamos llevar por lo que el mundo dice o por lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que es de moda, pues nunca vamos a hacer la voluntad de Dios, porque todo está opuesto en contra a lo que dicen los principios bíblicos, lo que nos dejó el Señor a nosotros como instrucción para que nosotros actuemos en base a esto. Así es como el apóstol Pablo está actuando en base a esa palabra que él había recibido en ese momento. Exactamente, y es lo que nos deja en esta enseñanza, en esta carta a los romanos. Por eso cuando terminamos la lección anterior, quedamos en esta explicación que está dando el apóstol Pablo por él no haber ido por no haber ido antes a visitar a la iglesia de Roma. En el versículo 22 que vimos la semana pasada, él menciona esto en Romanos 15, 22, que les dijo: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. O sea, él está refiriéndoles, ¿no? Diciéndoles por qué no había ido. Pero mire cómo encajan las cosas. El apóstol Pablo dice, no, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque en Isaías 50 y ¿qué? 52:15 dice que los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. O sea, él está diciendo, yo estoy llevando la gran comisión, yo fui nombrado por Dios como el apóstol de los gentiles, eso es lo que estoy haciendo, y por eso fue que hubo esa demora. Uno de los motivos por los cuales hubo esa demora para llegar a Roma, que era un deseo que tenía desde hace muchos años el apóstol Pablo y no había podido llegar, fue ese, el estar haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno, por ejemplo, que nosotros pudiéramos decir, no he podido ir a algún lado porque es que he estado entretenido, he estado trabajando en la obra de Dios y la verdad yo quisiera ir, pero no he podido porque he sentido oposición. Mire que nosotros tenemos un ministerio amigo en México y hemos querido desde el 20 iban a venir ellos para acá, no se pudo por la pandemia. El 21, en el 2021 estábamos como si sí o si no. En el 22 tratamos de ir, en este año 23 también quisimos ir, pero no hemos podido. De pronto no ha sido de pronto por dinero ni nada, sino porque no hemos sentido de parte de Dios que es el momento de ir, porque esa es otra, ¿no? También hay que consultarle a Dios si verdaderamente es el tiempo, si Él quiere que hagamos, porque muchas veces lo hacemos en nuestras emociones y los resultados no van a ser iguales. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues el Espíritu de Dios nos va a llevar, nos va a dar la provisión y aparte de la provisión nos va a alentar y nos va a soportar. A dar la seguridad. Y a soportarnos en todo lo que estemos allá, no solamente la parte económica, física, sino también espiritual, que lo que hablemos va a causar un impacto en las personas que nos escuchan. Amén, así es. Para nosotros también, lógico. Así debe ser todo, ¿no? Lo que hagamos. Con respecto, volviendo a lo que estábamos leyendo, vemos que en otras versiones se dice que él se ha visto impedido de ir a visitarlos y una razón es por el trabajo arduo que vamos a estar viendo en el próximo versículo, ¿no? Y otra es por la oposición, que es lo que tú estabas hablando ahorita. Y nuestra lección el día de hoy la hemos titulado La oposición del diablo. Hemos cuidado cómo actúa este enemigo nuestro. Este cochino. Entonces, si recordamos que cuando nosotros empezamos este estudio, leímos allá en el capítulo, del primer capítulo de Romanos,
ese mismo deseo que tenía el apóstol Pablo desde un principio, pero también los obstáculos que había tenido por no haber ido a visitarlos antes. Recordemos un poquito, vamos a ver Romanos 1:13, el primer capítulo, el versículo 13, dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tanto como he visto entre otros gentiles. Imagínense, esto es el sentimiento que él tenía desde Romanos 1 y ahorita estamos en Romanos 15. Desde el principio él quería, él siempre mencionaba el deseo de ir a compartir con estos hermanos de Roma. Entonces aquí hay algo que debemos de tener en cuenta y es muy importante, y es que hay un enemigo que vino a este mundo aquí a robar, a matar y a destruir, y que hace todo lo posible para que el evangelio no llegue a las personas que no conocen de Dios, y así como lo ha hecho siempre, como lo hizo en la época del apóstol Pablo, así también lo sigue haciendo hoy en día, lo ha hecho con ustedes, lo ha hecho con nosotros. La tarea, la misión que ese enemigo tiene es obstaculizar todo, ¿no? Para que la palabra de Dios no sea conocida por todo el mundo. Es triste porque este enemigo es un adversario que tiene poder, porque Dios lo creó, pero lo creó como un ángel de luz, y hoy es un enemigo acérrimo de Dios, y él quiere hacerle daño ¿a qué? A la creación, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios siente más amor, porque es que él ama todas las cosas, pero nosotros somos especial tesoro para ellos, y por eso el enemigo la agarra contra nosotros, y él no quiere que nadie conozca de Dios. Entonces es una oposición que está dentro de cada una de las personas que muchas veces no la sentimos o creemos que no existe, pero sí hay una oposición espiritual bastante grande. Sí, de pronto no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nos proponemos algo bueno, algo que glorifica a Dios y que Dios quiere que hagamos, y encontramos mucha resistencia, y por lo general casi siempre cedemos a esa resistencia. Muchas veces podemos lograrlo por un tiempo, pero después caemos y volvemos a donde estábamos. Mire que algo que nosotros, por ejemplo, muchas veces, no sé si usted se ha propuesto, es decir, empieza un año y entonces cuando uno, aparte de las propuestas de ir al gimnasio y de adelgazar y de hacer dieta y hacer eso, muchas veces espiritualmente también nos ponemos metas. Leer la Biblia en un año es algo viable. Leer, por ejemplo, los proverbios, uno cada día, son 31 proverbios, entonces un mes de 31 días es uno cada día. O leer, qué sé yo, los salmos o cualquier cosa, o de pronto orar o ayunar o hacer algún acto espiritual que a Dios le agrada, pero muchas veces esa oposición nos llega. Uno empieza a leer la Biblia y le empieza un sueño a uno, ese sueñito. Yo, cada vez que una persona me dice que tiene problemas de sueño, yo le digo, mire, la mejor receta para dormir es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque usted apenas inmediatamente empieza a leer la Biblia, le viene sueño. Y si no le viene sueño y no puede leer, pues gloria a Dios, porque está haciendo algo productivo en medio del insomnio. Entonces no pierde uno el tiempo, porque lo más triste de todo, cuando uno no puede dormir, es que uno empieza a divagar y empieza a pensar bobadas y empieza a especular cosas que de pronto no están sucediendo. Entonces el enemigo se aprovecha en esos espacios para bombardearlo a uno, echarle esos dardos del enemigo en la mente para que uno le robe la paz, pierde uno la calma, está intranquilo, está uno bravo, está uno enfermo de todo. Mejor dicho, ese es un panorama muy desértico. Pero si usted agarra la Biblia, entonces la Biblia, en vez de darle esos síntomas que el enemigo le mete a uno en la cabeza, hace lo contrario. Le da a uno paz,
le da a uno amor, le da a uno una nueva perspectiva, esperanza, uno empieza a estar tranquilo y aparte de eso empieza a darle sueñito y usted se duerme. Y si no se llega a dormir, como lo dije ahora, pues gloria a Dios también porque está cumpliendo un objetivo que de pronto se había puesto en tiempos anteriores. Así es. Bueno, continuemos nuestra lectura. Vamos a leer Romanos 15, 23, que dice así. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos esos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Aquí el apóstol Pablo está manifestando ese deseo de ir a visitar esa iglesia en Roma. Podemos observar en esas palabras que él dice el amor que siente Pablo por las almas, que a pesar de que él lleva años tratando de ir donde ellos, él no ha desistido, él sigue en su empeño, él está ahí como, es algo que tiene arraigado en él ese deseo. Mire que algo que nosotros tenemos que imitar o que también tenemos que aprender de esto es que a pesar de que hay oposición en muchas cosas, no desistir en el acto, ¿no? Por decir algo, nosotros tenemos el deseo y el anhelo de ir a visitar a nuestra iglesia hermana en México, ver el comedor que Dios nos ha ayudado a levantar junto con los pastores Michelle y Rita. Nosotros tenemos ese deseo, pero no podemos desistir. O sea, no pudimos ir anteriormente, de pronto ahorita no sé si podamos ir este año, pero no desistir de eso y quizás el otro año apenas tengamos la oportunidad de que Dios nos dé la luz verde, inmediatamente arrancar para allá, porque es algo que no debe algo que no sea desechado. Y que no debemos dejar que el enemigo deseche, porque así el enemigo haga oposición y no se pueda en el momento, no quiere decir de que yo ya desista de eso. Entonces no vuelvo a pensar en esto. Entonces, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, mire, a pesar de que he sentido oposición, a pesar de que he estado trabajando muy duro en la obra de Dios, llevando el mensaje a todos los que no conocen, a pesar de todas estas circunstancias y que he sentido la oposición, yo sigo con mi mente puesta en eso. Es como si usted se ha comprometido, por ejemplo, a leer la palabra de Dios, un ejemplo, y usted desistió de eso, pero no se le quite de la mente y usted puede empezar mañana mismo, volver otra vez a retomar eso y volver otra vez a hacerlo, porque es que una cosa es que la oposición nos detenga por un momento y otra es que nos quite y nos robe lo que ya teníamos en nuestra mente, que eso ya es otra cosa muy diferente y es bien complicado porque muchas veces nosotros hemos desistido de muchas cosas importantes en la vida por dejarnos llevar por el enemigo. ¿Cuántos matrimonios no han desistido y han llegado al divorcio por haberse dejado meter al enemigo ahí en medio y que él ha robado, matado, destruido su vida de hogar, su matrimonio y sus hijos hoy están separados o están por allá abandonados o están con otras personas que no deben de estar? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esto, a pesar de la oposición, a pesar de las situaciones que nos presenten en la vida, no desistamos, sigamos fuertes, arraigados, no nos dejemos quitar la visión, ni dejemos que el enemigo nos cambie nuestra mente en las cosas que debemos de hacer como buenos cristianos. Amén, así es. Bueno, continuemos leyendo, vamos a Romanos 15, 24, que dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Aquí vemos que dentro de sus planes, el apóstol Pablo también quiere ir hasta España a llevar las buenas nuevas, a seguir trabajando. Y les advierte que él piensa arrimar primero donde ellos para darles esa oportunidad de que ellos le puedan ayudar, que le puedan como financiar el viaje de evangelismo que está haciendo. Pues para la época del apóstol Pablo era un gran privilegio para los creyentes tener esa oportunidad de sembrar en los ministerios, de ayudar a los pobres. Era todo un privilegio, ¿no? Amén, claro. ¿Cómo se ha perdido todo eso? Ahorita no se ve como un privilegio. Desafortunadamente ha habido muchas personas que se han aprovechado del evangelio y han causado eso también en las personas, ¿no? Y muchas veces la gente cree que cuando uno en una iglesia se pide el diezmo
o algo que es un mandato, porque no es algo inventado por los hombres. Entonces las personas lo que piensan es que el pastor o las personas que están al frente van a robarlo. ¿Cómo? Alguna razón, porque muchos lo han hecho. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si es un mandato de Dios, yo debo de obedecer primero a Dios. Que si el pastor o la persona o el padre o quien sea que esté al frente malgasta ese dinero, se lo roba, se lo gasta en lo que sea, compra un Lamborghini, compra un jet, lo que sea, eso es problema de él. Él tiene que dar cuentas a Dios por sus actos y yo tengo que dar cuentas a Dios por mis actos. Así que yo debo hacer lo que me corresponde hacer y cada cual debe de hacer lo que le corresponda. Así que es un privilegio ayudar en la obra de Dios. Si usted tiene la oportunidad no solamente de ayudar en la obra de Dios, sino de pronto ayudarle a las personas necesitadas o a en cualquier situación o cualquier organización, hágalo, porque eso es viable, eso es bueno y Dios quiere que hagamos nosotros eso y que no lleguemos a tener esa mezquindad, si no se puede decir nada, de dolernos el dinero para ayudarle a una iglesia o a un ministerio, porque eso sí es malo, porque nos dejamos contagiar por lo que está viviendo el mundo. La avaricia. Por la avaricia y ese cuento de que no, es que esos pastores son ladrones, entonces es una excusa también para no soltar el dinero, porque es que el Dios de este mundo, el que está reinando ahora, Satanás, ha puesto un diosecito, otro diosecito, con D minúscula, con más minúscula, porque es de menos valor, que es el dios Mamón, que es el dinero, que es el que maneja hoy a todo el mundo, porque la gente es manejada no por la palabra de Dios, no por los principios que nos establecieron los antepasados, sino por lo que el dinero nos diga. Así es. Triste que esa porquería de dinero, que eso no vale para nada, nos maneje nuestras vidas. Bueno, continuemos leyendo. Vamos a leer Romanos 15, del 25 al 29. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Amén. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Amén. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo hace mención a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Como en esa época las personas que estaban agradecidas no solo con Dios, sino con esas personas que los bendijeron, llevando las buenas noticias a sus vidas, cambiándoles como esa forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Y dice que con entusiasmo y mucho gusto, o sea, no fue algo que hicieron con tristeza, sino con entusiasmo y con gusto, enviaron una ofrenda a los creyentes más necesitados. Porque mire bien lo que sienten los gentiles de Macedonia y Acaya, que se sienten en deuda con ellos. Y miremos ese gesto porque para ellos, allí lo dice el apóstol Pablo, lo de menos valor es lo que ellos pueden dar en ese momento. Por ese gran beneficio que ellos recibieron de las buenas noticias de la salvación. Amén. Mire qué tan importantes estos versículos finales, que uno muchas veces como que en la despedida como que no mira, ¿no? Uno como que, se está despidiendo, todo ok, listo, pero tiene tanto fondo, tanta profundidad, estos últimos versículos de este capítulo, que a mí me causa impresión. Dice que los de Macedonia y Acaya con entusiasmo, no
por necesidad, ni por dolor, ni Ni por obligación. dando lo mínimo, porque es que dice que juntaron una ofrenda a los creyentes de Jerusalén y lo hicieron con gusto, se desprendieron porque ellos no tenían el mismo Dios que tenemos hoy. Ellos adoraban y seguían al verdadero Dios, que es Jesucristo, como debemos de hacerlo nosotros. A nosotros nos debe de manejar es el Señor Jesucristo y no el Dios Mamón, que es el del dinero. Entonces, tristemente, en esta época está el Dios Mamón llevando la dirección de la gente, pero en esa época decía que ellos se desprendieron con gusto, lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos, se sienten una deuda de gratitud con ellos Por haberles mostrado. Y mire lo que dice, porque ellos piensan que es lo de menos valor. Mire, si usted quiere que el concepto que nosotros tenemos acerca del dinero, mire, el dinero es lo más barato, es lo más económico, es lo de menos valor que existe en esta tierra y es lo que más estorpece y es lo que más le pone oposición a las personas y a los ministerios y a todos los que de pronto quieren llevar las buenas nuevas de salvación. La herramienta o el instrumento que utiliza el diablo para que nosotros no hagamos la obra de Dios, uno de los instrumentos más poderosos es el dinero. Mire que ellos dicen es de menos valor, y yo le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dicen, mire, hay que diezmar, y usted dice, no, pero es que empieza a sacar las excusas, todas las excusas habidas y por haber. No, es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es para el Nuevo, es que el pastor se roba la plata, es que van a haber muchas razones para no diezmar. Pero yo le voy a decir a usted esto. Una persona a quien Dios le pidió algo de mucho valor, de mucho más valor. Y yo le digo, ¿qué tal si el Señor hiciera lo mismo con usted o conmigo? Que dijera, ok, no nos dé el diezmo porque usted tiene razón. Usted, eso es que tiene mucha validez y, ok, démosle eso. Entonces ahora hagamos una cosa, hagamos lo que yo le pedí a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? En Génesis usted puede leer y le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, en sacrificio. 25 años había esperado Abraham por ese hijo. Y cuando lo tiene, cuando está feliz con él, está disfrutando de su compañía, de todo, llega el Señor y le dice a Abraham, entréguemelo. Entonces, ¿qué es de más valor? ¿El dinero, el 10%, o su hijo o cualquier persona que usted de pronto ama? Que el Señor le diga a uno, entrégueme a su hijo. El Señor lo hizo porque el Señor entregó a su único hijo por nosotros. Él sabe el valor que tiene eso, pero sabe que el Dios tan generoso, tan maravilloso, que nos pide nomás el 10%. Sí. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué prefiere, la ofrenda de hoy o la ofrenda de Abraham? No, yo doy el 20 si es del caso, porque a mis hijas que no me las toque, porque ni a mis nietos ni nada, porque eso es lo más precioso que uno tiene. Entonces, si uno se pone a calcular qué es de más valor, uno ve que lo de menos valor es el dinero. Así es. Hay una pregunta, es ¿cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto cuesta ese presente que estás viviendo hoy? ¿Cuánto cuesta tu futuro al ser salvo de una muerte eterna y pasar la eternidad disfrutando al lado de Jesús, nuestro Dios? De verdad que eso no hay precio para pagar esa bendición tan grande que todos hemos recibido de parte de las personas que nos trajeron a nosotros esas buenas noticias, esas noticias de salvación. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy agradecidos, estar bendiciendo, orando por esas personas. Y si se puede aportar con algo de eso de menos valor que tengamos, que es el dinero, porque pues imagínate qué sería nuestras vidas el día de hoy que si no hubiéramos recibido esas noticias, ¿no? Yo le digo sinceramente que yo tengo una gran deuda de gratitud con las personas que
que ayudaron o que aportaron tiempo, que fueron, invirtieron dinero, que invirtieron tantas cosas para que yo conociera al Señor. Porque mire, yo sinceramente, yo les digo a ustedes, si yo no hubiese conocido al Señor, primero, lo más probable es que ya estuviera muerto. Eso es lo más probable porque yo no estaría vivo. Lo segundo es que si estuviera vivo no tendría hogar. Ya me hubiera divorciado hacía mucho tiempo de mi esposo, hubiera abandonado a mis hijas, ni se sabe cómo estaría mi vida actual. Así que todo lo que hoy tengo es gracias a que Dios se apareció en mi vida, gracias a que Dios utilizó a unas personas para tomarse el tiempo, ir hasta donde yo estaba, darme un abrazo, decirme negro querido, ver ese ejemplo de ellos. No desistieron nunca de seguir haciendo la obra de Dios en mi vida. Yo fui muy rebelde, yo les mostraba la cajetilla de Marlboro aquí, yo no quería doblar rodilla ni quería nada con Dios porque yo fui muy terco en las cosas de Dios, porque yo me creía muy sabio, muy inteligente, muy capaz, hasta que el Señor me llevó a ceros y pude reconocer que necesitaba a un Dios, porque ya en mis fuerzas no pude. Esa bendición tan grande, ese cambio, esa transformación, ese nuevo nacimiento me lleva a mí a tratar de volver otra vez a recuperar mi vida. Sentí que tenía una segunda oportunidad, que Dios me estaba dando una segunda oportunidad y pudimos arreglar las cosas con mi esposa, a pesar de que todavía hoy en día tenemos problemas y a veces discutimos y a veces por bobadas y esto o por cualquier cosa que pase, pero no es lo mismo como antes. A pesar de que tenemos problemas el día de hoy, nunca yo puedo dejar de agradecer por esas personas, porque la vida que Dios me está dando hoy en día es gracias a que esas personas pudieron llevarme las buenas nuevas de salvación. Por eso les agradezco, los amo con todo mi corazón, y donde sea que ellos necesiten algo, si algún día puedo hacerlo, lo hago con el mayor de los gustos, porque esa deuda de gratitud no la voy a pagar nunca, ni con dinero ni con nada, porque ellos me devolvieron la vida. O sea, me la devolvió Dios, pero por medio de ellos, porque ellos no desistieron, porque a pesar de que les saqué muchas excusas, a pesar de que les dejé plantados muchas veces, de que saqué pretextos de que no podía, de que, bueno, en fin, de tantas cosas, me burlé de ellos y todo eso, y ellos no desistieron de esa bendición tan grande. Hoy nosotros estamos aquí al frente de ustedes diciéndoles que vale la pena seguir adelante, que vale la pena bendecir a otras personas, de seguir e insistir y no desistir de seguir llevando el mensaje de las buenas nuevas, porque muchas personas en este momento pueden estar igual o peor como yo estaba hace muchos años atrás, de pronto con ganas de suicidarse como lo estuve yo. Yo varias veces pensé en quitarme la vida porque ya no había solución. Estar de pronto a punto del divorcio, a punto del desastre, de la cárcel o de lo que se sea. El caso es que hay muchas personas así en esa situación. Y si nosotros desistimos de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, entonces estamos quitándole la oportunidad a otras personas a que ellos puedan tener una vida como la que nosotros tenemos el día de hoy. Amén. Gracias a Dios primeramente y a todas las personas a quienes nos ayudaron, que aportaron, que pusieron un granito de arena para poder nosotros llegar a conocer esta bendición tan grande que es el Evangelio. Y pues, y no solamente el tiempo en las visitas, sino las oraciones, las oraciones de muchas personas. No, y el dinero que gastaban, porque ellos gastaban un dinero en bus o en gasolina o en lo que sea para ir hasta donde nosotros. Nosotros no le damos un peso. De hecho, creo que nunca les dimos nada. Entonces, ellos ni siquiera le dimos algo económico y aún así ellos se alegraban y siempre iban a llevarnos esas buenas nuevas. Sí, así es. Y es tan triste de verdad ver que hoy en día los creyentes somos mal agradecidos con esas personas, con las mismas iglesias que nos han ayudado en el pasado y aún en el presente, en nuestro crecimiento espiritual, porque cada vez hay menos personas que manifiestan su gratitud
ayudando en la obra de Dios, no solo económicamente, sino con el compromiso de apoyar las actividades y no las de recreación, las donde nos podemos divertir, sino las actividades espirituales, de que son las verdaderamente las que valen la pena, ¿no? Esas actividades espirituales que podemos hacer, seminarios, estos talleres de crecimiento, eventos de oración, de intercesión. Hay tantas cosas que espiritualmente recibimos de personas, de las iglesias, y de verdad que se nos olvida agradecerles. Es triste porque muchas iglesias se cierran porque no hay gente quien apoye la obra. De hecho, nosotros tuvimos una iglesia por 7 años y un local y pagábamos $3,000 y nos aportaron, nos ayudaron. El Señor siempre nos dio la provisión gracias a Él. Nosotros pudimos terminar hasta el último día, cuando la pandemia, de poder entregar el local y no quedar debiendo un peso para no dejar en mal el nombre del Señor, porque siempre la culpa es de Dios, ¿no? Entonces, estos cristianos que mire, pero afortunadamente se pagó todo. Pero después de eso no sentimos ningún apoyo ni ninguna, digamos, interés de que alguien dijera, hey, ¿por qué no volvemos a abrir la iglesia? Entonces nosotros seguimos siempre predicando por este medio, por eso lo estamos haciendo por aquí, porque desafortunadamente las personas de hoy en día están pensando en otras cosas, menos en llevar el evangelio. O sea, ya me salvé yo, entonces ya que se joda todo el mundo, como dice el dicho, perdónenme la expresión, pero nosotros es triste ver que cada vez más ministerios se van a la bancarrota y hay muchos que no siguen ni siquiera predicando por internet, hay muchos que definitivamente desaparecen del mapa y son oportunidades que pierden las personas que aún no conocen de Dios, porque ellos son los más perjudicados. De pronto nosotros ya recibimos la redención, ya estamos salvos y nosotros ya nos vamos, gloria a Dios por eso. Si nuestras hijas hicieron la misma decisión de fe, pues también se van con nosotros y nuestros nietos y todo. Entonces uno podría decir, no, pues ya mi entorno ya está bien, pero ¿qué pasa con el resto de la familia? ¿Qué pasa con el resto de nuestros amigos? ¿Qué pasa con el resto de las personas que aún no conocen de Dios? Nosotros no podemos ser egoístas y tenemos que llevar esa bendición a otros. Y si nosotros debemos de aportar, aportemos, ayudemos. Y no solamente con dinero, como lo decías tú ahora. El dinero, acuérdese, métase esto en la cabeza, el dinero es lo de menos valor. Vea, Dios no necesita ni un solo dólar, ni un solo peso suyo. Es lo que menos necesita Dios. Eso es lo menos importante, pero sí el apoyo, el levantarle los brazos a la persona que está al frente, el acompañarlo, en hacer lo que debe hacer uno, el ir a llevar las buenas nuevas, así como nos hicieron con nosotros. Qué bonito poder hacer todo eso, visitar enfermos en el hospital, ir a las cárceles. O sea, hay tantas cosas que, pero para eso se necesita tener disposición de gastar nuestro tiempo, que en vez me va a perder la novela o la serie de tal cosa, entonces tengo que ir allá. Entonces, no, prefiero la serie, prefiero estar pegado, plantado frente de un televisor, que ir a llevar las buenas nuevas, porque esa es la prioridad del mundo de hoy. Ahorita, el teléfono, el internet o la televisión. Qué tristeza. Bueno, hoy vemos que por último el apóstol Pablo hace una petición bien importante, además de la ayuda que les pidió para poder seguir su viaje, también pide que oren. Mire, vamos a leer Romanos 15 del 30 al 33, que dice así: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Amén. Esto es algo muy importante y aquí vemos la humildad que tiene el apóstol Pablo en pedir que oren por él.
Hoy queremos hacer esa misma petición a las personas que puedan estar viendo este video, que nos puedan estar el día que sea, que nos ayuden en oración. ¿Para qué? Para poder seguir llevando esas buenas nuevas por medio de estos videos, de las prédicas, de todo lo que hacemos. Porque como en un principio el apóstol Pablo mencionó acerca de los impedimentos que él había recibido, así también nosotros que él tuvo por hacer la obra de Dios, también oren por esos ministerios de sana doctrina, para que no se desvíen, para que siempre tengan esa provisión económica y el apoyo necesario para sacar adelante sus ministerios. Mire que así como el apóstol Pablo manifiesta o manifestó desde un principio la oposición que siempre ha tenido para llevar el evangelio, así también nosotros sentimos mucha oposición. Hay muchos momentos en que nos sentimos desanimados. Hay muchos momentos en que no nos provoca, la verdad, no nos provoca de pronto llegar a hacer un estudio de esto porque estamos de pronto muy cargados, estamos con otros problemas, por otras preocupaciones, y hay momentos en que nos ponemos a estudiar esto y no nos sale una sola palabra, no nos fluye. Entonces tenemos que dejar eso, descansar, orar y como que postergarlo para el otro día para empezar a estudiar, porque el cansancio, el ajetreo diario, nosotros tenemos trabajos común y corriente, nosotros cumplimos horarios y llegamos muy cansados de nuestro trabajo secular para preparar lecciones, o sea, es difícil. Y una lesión de esta no se prepara en un momentico, ¿no? Esto hay que investigar, esto hay que orar, el Señor le va colocando, en la medida que uno va estudiando, va colocándole a uno versículos, va haciendo, poco a poco nos va mostrando la obra. Aparte de eso tenemos que investigar, hay momentos en que investigamos y nos cae el sueño. Haciendo esta lección hubo un momento en que tocó que hacer una pausa y hacer ¿cómo es que es? Una siesta. Una siesta, porque estábamos supremamente cansados. Entonces, nosotros también tenemos ataques del enemigo, luchas personales, como matrimonio también tenemos dificultades a veces, con nuestros hijos también, con nuestros nietos, en fin, o sea, con todo el entorno, con nuestros compañeros de trabajo. Hay momentos en que llegamos súper cargados emocionalmente de los trabajos y todo eso, y hay días en que uno no le provoca hacer nada. Entonces, oren por nosotros también, por favor, ayúdenos, levántenos las manos. Nosotros no pedimos dinero, la verdad, gracias al Señor, el Señor nos bendice con nuestro trabajo, con salud, con la provisión para nuestras cosas, pero sí les pedimos que oren por nosotros, que nos levanten las manos en oración, que nos ayuden de pronto a darle un me gusta, a compartir los videos, porque pues esto lo entusiasma a uno, así sea una persona que lo escuche, nosotros está bien, porque esto es primeramente para nosotros y para el que quiera. Y si una persona lo escuche, le sirve, gloria a Dios por eso. Pero qué bueno que esto, que es un esfuerzo bastante grande para nosotros, no solamente en tiempo, sino en todas las cosas que le hemos mencionado, se pudiera aprovechar más personas, ¿no? Esa es como la idea de nosotros, que otras personas puedan escuchar esto y que puedan ser bendecidas con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros y nos está dando. Sí, sí, porque de verdad que no es que uno vaya detrás de los likes o que esté pensando en eso, sino que a veces también es triste, como nos pasó en algunos de los estudios que hemos hecho de leer unos comentarios que realmente, ¿te acuerdas de los que nada que ver, que si no les gusta, pues bueno, ignórelo, pero dejan unos comentarios que realmente hacen doler. Entonces, sí, la oración y la petición que les hacemos es esa, de orar para que el ministerio siga adelante, no solamente el nuestro, sino el de muchas personas que tienen esa pasión de estar hablando de la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación, llevando las buenas nuevas a esas personas que andan en oscuridad, que aún
no ven esa luz que Jesús vino a traer a nuestra vida y así poder bendecirlos para que nazcan a una nueva vida, un nuevo horizonte que se les abra, algo diferente, un nuevo estilo de vida, que puedan llevar esas vidas diferentes que nosotros podemos llevar en estos Claro, momentos. y que puedan tener esa oportunidad que tuvimos nosotros el día que conocimos a Dios. Es una oportunidad que está abierta para todo el mundo y que queremos que muchas personas puedan disfrutar, que muchos hogares vuelvan a unirse, que matrimonios no se divorcien, sino que al contrario se unan más, porque cuando uno se une otra vez en el amor de Dios y metemos a Dios en medio de la relación, el amor de Dios empieza a fluir en nosotros y ya ese amor se crece mucho más porque ya no es un amor físico, sino un amor espiritual donde nos amamos y nos disfrutamos mucho más de lo que fue en un principio recién casados, porque esa es la obra de Dios. Amén. El vino de, ¿cómo es que? Del final es mucho mejor que el vino del principio, así como en la boda de Canaán, así es en los matrimonios. El vino del final, el que hizo Dios, donde se mete a Dios en medio de la ecuación, donde lo metemos en nuestras vidas, le entregamos nuestras vidas y dejamos que Él obre, empieza a ser mejor que el vino del principio. Así Amén. que vamos a orar en esta hermosa mañana, tarde o noche y vamos a pedirle a Dios por usted, para que Dios le bendiga a usted, para que se anime también usted a llevar las buenas nuevas a estas personas que necesitan, a esas familias o a esas personas que están en este momento pasando dificultad en cualquier campo y para que todos hagamos la obra de Dios. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te doy por este día, Señor, gracias por esta lección, Padre mío. Gracias porque en cada versículo, Señor, y en cada despedida o en cada saludo, Padre mío, de esta carta, tú nos hablas tanto a nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Padre mío, porque nos hemos dejado guiar por ese Dios de este mundo, el Dios mamón, donde nosotros de pronto nos hemos vuelto miserables con el dinero, que nos hemos vuelto mezquinos con la obra tuya, Señor. Perdónanos, Padre mío. Yo te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a poner en prioridad nuestras vidas, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, Padre Santo, porque si algo tenemos hoy en día es gracias a ti, Señor. Si algo nosotros hemos cambiado nuestras vidas ha sido gracias a ti, Señor. Yo te pido por cada persona que ve estos audios, Señor, estos videos, para que tú les bendigas, Señor, para que tú los ayudes, para que tú les proveas, Padre Santo, para que tú los sanes, para que tú los llenes de vida, Señor, de gozo, para que cada uno de nosotros podamos llevar esa gran comisión a las personas que aún no te conocen, Señor. Los bendigo, Señor, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus hogares, bendigo sus matrimonios, bendigo su alacena, bendigo todo lo que tienen y lo que poseen, Señor. Que el enemigo no se aproveche más de las situaciones y que ya no ejerza más oposición en contra de ninguna de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Y si la sienten, que también sientan que tú estás en medio de nosotros, porque es una promesa que tú nos dijiste cuando nos diste la gran comisión, y estaré contigo hasta el fin del mundo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No hay poder en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos que sea más grande que nuestro Señor Jesucristo. Así que no tengamos temor, Padre mío. Yo te pido que nos pongas en nuestro corazón de que no tengamos ningún temor por ninguna cosa que pueda hacer el enemigo, porque el diablo está vencido. El diablo es un pobre diablo que está bajo nuestros pies, porque ahí lo pusiste tú, Señor. Gracias, Padre mío, quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye bye.